Mi nombre es Fernando Helbert y hoy voy a hablar de ciertos hechos en mi vida que espero les resulten interesantes. Uno de ellos es mi nombramiento por el gobierno argentino como embajador argentino en Francia, lo que significó vivir en París. Eso fue en 1989 hasta 1991, fueron 2 años, y cuando nació mi primera nieta, Amanda, me pareció más importante estar con la nietita. Aparte ya había cumplido muchas tareas. Eh, Llegué a París, tuve que esperar un pequeño tiempo, eso fue en 1989, a que me recibiera el presidente Mitterrand para presentarle mis credenciales. O sea, oficialmente no soy embajador hasta que no presento mis credenciales. Esos son 15 días desde la llegada. Así que durante 15 días fui embajador para la embajada, pero, o sea, iba a cócteles, iba al lugar, pero no podía, digamos, dar la palabra oficial. En un momento me llamaron, yo me había preparado un discurso en francés que me aprendí y lo dije bien, y me presenté ante el presidente Mitterrand, quien muy amablemente me recibió. Le recité, le recité formalmente mis credenciales, mi presentación, y después tuvimos una muy linda charla sobre la plataforma continental argentina que le interesaba. Así fue una persona realmente muy amable. Y después de ahí a ser embajador, o sea, entonces, ¿qué se hace como embajador? ¿Qué hace uno todos los días? Fundamentalmente, el embajador tiene la función primordial de hacer negocios para su país, generar negocios. Eh, Eso es por lo menos lo que me dijeron en su momento, generar negocios. Antes de ser embajador, yo quería saber cómo era eso de ser embajador, porque somos mucha gente que venimos del medio civil, del medio empresario, y bueno, tenemos el honor de ser nombrados embajadores. Entonces le pregunté a un viejo embajador en Buenos Aires, Chocho Vázquez, que había sido embajador en Washington. Mi papá lo había mandado de embajador a Washington. Mi papá fue ministro de Economía argentino en un momento, esa es otra historia. Estuvo embajador en Washington y en Cuba. Entonces le pregunté a Chocho, Chocho, decime, ¿cuál es el secreto para ser embajador? Entonces Chocho, en su estilo muy especial, me dijo: no hagas ruido al tomar la sopa y nunca te acuestes con tu secretaria. Sabias palabras. Jamás, bueno, yo ya venía sin hacer ruido al tomar la sopa, lo cual ya casi me calificaba como embajador. Y lo de la secretaria era, qué sé yo, eso es algo optativo, digamos, intentar algo así. Bueno, no pasó nada de eso. Lo que sí pude trabajar con dos eficientes secretarias, Marilyn Santú y María Esther Concha. Marilyn Santú era mi secretaria ejecutiva y María Esther era la secretaria social, que hacía los menús para las comidas en la residencia, los hacía en caligrafía, uno por uno. Tuve un staff muy bueno en la embajada, de primera. Eh, no puedo nombrar a todos, pero sí voy a nombrar a Luis María Richeri, el ministro, es el número 2 de la embajada, de primera. Secretarios: Elena Mikusinski, Elena embajadora, ahora es embajadora en Ucrania, eh, Juan Minieri y varios otros. Todo gente de primera.
Eh, ¿Cuáles fueron mis primeras tareas? Bueno, hay mucho de iniciativa personal. Una cosa es lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el presidente le encarga a uno específicamente. Muchas cosas son normales, corrientes, otras cosas son secretas. Hay cosas que son secretas. Pero lo primero que hice es que tuve una gran curiosidad. Y antes de presentar mis credenciales, quise averiguar si se podía hacer un tren de alta velocidad entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, en Argentina. Son 400 kilómetros. Entonces fui a Alstom, que es la compañía que los hace, hablé con el presidente de Alstom y dije, señor presidente, monsieur le président, ¿cuánto nos cuesta hacer un tren de alta velocidad de 400 kilómetros? Dijo, 3 millones de dólares por kilómetro cuadrado. Por kilómetro, perdón. Eso son 1.200 millones de dólares. En un segundo yo calculé que con eso podíamos hacer una flota de aviones Boeing 737 y estar volando las 24 horas, un vuelo cada hora, y que tardarían muchos años en gastarse 1.200 millones de dólares. Con lo cual le agradecí y me di cuenta que los trenes de alta velocidad únicamente funcionan perdonando la expresión, en los países desarrollados y bancados por los gobiernos. Los gobiernos pagan por eso. No es la gente ni es los billetes que se venden. Entonces ahí descarté algo por lo menos. Después vinieron las cosas más de rutina que se pueden hacer en una embajada. De rutina o no. Y los voy contando sin un especial orden, pero Argentina era beligerante en la guerra entre Estados Unidos e Irak. Argentina había mandado barcos al Golfo a pelear junto con los barcos americanos. Éramos un país beligerante. Por otro lado, yo era muy amigo del embajador de Irak, el representante de Saddam Hussein. O sea, las diferencias políticas o la guerra misma no tienen nada que ver cuando se está en terreno neutral, somos dos personas. Entonces era muy, muy amigo con el embajador, íbamos a almorzar a un club muy lindo, el Centre de la Unión Interalliée, donde yo era miembro. Notablemente un club donde únicamente entraba la aristocracia francesa, empresaria y los embajadores. Así que fui miembro del club. Íbamos a almorzar con el embajador de Irak y bueno, empezamos sin guerra y seguimos con guerra después. Sí, amigos siempre. Y una cosa pintoresca, digamos, que en las recepciones diplomáticas, yo estaba hablando con el embajador de Irak, se acercaba el embajador israelí a saludarme y cuando se acercaba el embajador israelí, el embajador de Irak le daba la espalda y se quedaba esperando. Cuando yo terminaba de saludar al embajador israelí, el embajador de Irak volvía y seguíamos charlando como si nada. Eso se puede hacer. O sea, la relación entre diplomáticos es muy civilizada. O sea, uno no va, si estás en guerra con alguien, o sea, nosotros estábamos en guerra, en teoría en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, no se había solucionado y yo no iba a ir a la embajada británica a pegarle una trompada al embajador inglés, no. Hice otra cosa más, una picardía, llamamos, digamos. Lo llamé y le dije, ¿puedo ir a tomar un café con usted? Me olvidé que tendría que haber dicho té, pero era inglés. Me dijo, sí, venga, por favor. Y fui, me atendió como un caballero, por supuesto. Le digo, mire, estamos en guerra, pero también podemos estar en paz. Entonces, ¿por qué no me permite usted que empecemos una relación social entre embajadores? Somos colegas. Y eso por ahí puede dar lugar a otro tipo de approach, digamos, más constructivo, para que solucionemos
dilema que tenemos, problema que tenemos entre los dos países. Así fue. Algunas de las negociaciones para la terminación de las guerras Malvinas ocurrieron en la embajada de Francia cuando yo era embajador. Esas negociaciones no terminaron ni ganaron la guerra, pero fueron parte de un proceso. Y parte de ese proceso, aparte, hubo muchas otras negociaciones, pero ese fue mío. Así que quedamos con una excelente relación con el embajador inglés. Se entibiaron las cosas en París entre las dos embajadas y todo estuvo bien. Estoy pensando en cosas que uno puede contar y otras cosas que uno no puede o no debe contar, porque pasan cosas que tienen que quedar en el secreto siempre. Tuve dos negociaciones importantes. Carrefour, los supermercados y Renault se querían ir de Argentina. Bueno, tuve dos largas conversaciones con ambos y de alguna manera los convencí para que no se vayan. No sé si se fueron después, esto hace muchos años, pero con Renault llegamos a un acuerdo para que pueda fabricar en Brasil, y Brasil era parte del mercado común latinoamericano, entonces eso siguió funcionando. Y Carrefour por el momento no se fue. Se querían ir porque estaban de problemas, control de precios, un montón de inconvenientes que tenían para funcionar en Argentina. Hubo cosas más exóticas, por ejemplo, vino el embajador de Myanmar, ex Birmania, y me dijo, queremos comprar armas. Y yo dije, bueno, embajador, nosotros fabricamos armas en Argentina. No hay un embajador en Myanmar, creo que hay un embajador concurrente, por ahí el embajador que estaba en Singapur o en Tailandia eran los que tenían concurrencia con Myanmar, pero la amistad era mía con el embajador de Myanmar en París. El otro no hizo la amistad, la hice yo y muy amigos nos hicimos. Entonces me dijo, vaya, ¿por qué no va a ir a la Junta? Y yo digo, bueno. Aproveché un viaje que hice a Los Ángeles, desde París a Los Ángeles, a ver a mi nietita, y que había nacido hace poco, Amanda. Y de ahí me tomé un avión a Singapur, y en Singapur me tomé un avioncito a Myanmar, Yangon, ex Rangún. Y ahí me esperó en el aeropuerto un capitán, el capitán Tun Tun, es el nombre, que venía vestido con una falda y sandalias, así vistan. Y bueno, tuve 2 días de estadía en Yangon, negociación con la Junta de Fabricaciones Militares. Al final estaban muy interesados. En las conversaciones con la Junta me hablaron de Maradona. Maradona es más conocido en el mundo que ninguna otra persona. La persona más famosa que yo tuve oportunidad de conocer como famosa. Y me dice, le digo, ¿quiere que le invitemos a Maradona a Yangon? Dice, ¿sabe qué? Nos gustaría, pero si viene él, no vamos a poder controlar a la gente. Y nosotros tenemos que controlar a la gente. Bueno, no se dio lo de Maradona. El viaje de vuelta fue accidentado. En medio del vuelo y de la noche el comandante dijo, hay un fuego a bordo. Terminamos aterrizando en Tashkent, en Rusia. Bueno, esa es una historia para contarla aparte en otro video. Tal vez no sea tan excitante, digamos, lo que estoy contando,
Porque la vida de embajador no es excitante, es una rutina, es un trabajo que hay que cumplirlo. Y el trabajo es mantener las buenas relaciones entre los países, hacer negocios y ayudar a que se mantenga la paz. Otra cuestión pintoresca en mi gestión fue que iba a ir el ministro de Relaciones Exteriores argentina a Israel a arreglar la visita de Menem, el presidente de Israel. Entonces me llama el presidente y me dice con su pintoresco acento riojano, que es una región de una provincia argentina, dice: anda vos que sos judío. Digo, sí, por supuesto, presidente. Y fui con el ministro de Relaciones Exteriores. Y llegamos a Tel Aviv y vamos a negociar la visita a nuestro presidente. Entonces Netanyahu me dice: ¿y qué hace el embajador en París en esta misión? Dice: ¿usted conoce nuestro país? Y le dije: sí, tengo familiares aquí. Me dijo: usted sí sabe comunicar las cosas, me dijo. Sonrisa. Bueno, y quedó establecido que yo era judío. No es que eso ayudó a que vaya el presidente iba, pero creó un mejor clima de amistad, de negociaciones. En las negociaciones es muy importante también el factor personal. Con una sonrisa se hace mucho más que con una mala cara. Entonces ahí tuvimos reuniones con Isaac Shamir, el vice primer ministro bravísimo, bajito. Y bueno, después se hizo la visita exitosamente y yo volví a París y seguí haciendo mi trabajo. Hay otras anécdotas más. Creo que ya hace unos cuantos minutos que estoy hablando. Hay otras anécdotas, pero básicamente ahora en este video les presento la cara de un embajador, de un ex embajador. Ese soy yo. Y tal vez en otro video más adelante, que con mucho gusto haré a pedido de la doctora Luisa Lopera, les contaré más historias. Así que espero que esto les haya resultado ameno y los saludo a todos con una sonrisa.